También oró nuestro Señor Jesucristo por otras personas, oró a distancia. Por ejemplo, iban pasando 10 leprosos, dice la palabra de Dios, y pidiéndole al Señor para que los sanara. Y luego el Señor les dijo que hicieran un acto de fe, es decir, le dijo Jesús: vayan a la sinagoga y denle gracias a Dios porque ya son sanos. ¿Y qué cree que pasó? Dice que los 10 sanaron y solamente regresó un leproso. Un leproso regresó a darle gracias a Dios. Entonces, de esa manera Jesús no impuso las manos sobre ellos, solamente lanzó la palabra. Si sabía que cuando usted lanza la palabra, siempre y cuando sea palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo respalda lo que usted habla con su palabra. Hoy vamos a hablarles a columnas vertebrales. Vamos a hablarles, si alguien trae un pie más corto que el otro, le vamos a hablar a distancia. Ahora no vamos a imponer las manos, porque Jesús dijo también que ustedes iban a imponer las manos sobre los enfermos y iban a sanar, ¿verdad? Recuerda, por ahí en Marcos 16. Pero ahora no, va a pasar la persona aquí al frente, el que traiga la molestia, el dolor o como se llame, y solamente a distancia le vamos a hablar a la montaña, es decir, le vamos a hablar al dolor, le vamos a hablar a la dolencia, a las columnas, le vamos a hablar a los pies para que se enderecen, para que la columna se ajuste, o si se trata de una enfermedad oculta, puede ser un cáncer, un diabetes, etcétera, o como se llame la enfermedad, o la dolencia, le vamos a hablar solamente. ¿Está dispuesto a practicar eso? Muy bien, vamos a Isaías 53. Vamos a practicarlo, aún no lo vamos a ver con la palabra, lo vamos a practicar solamente. Isaías 53, pero para ello necesitamos conocer la sanidad, que la sanidad viene de parte de Dios. Esto es, primer punto que vimos el domingo pasado, es que Dios no es el enfermador, ¿verdad? ¿Qué debe hacer usted, qué debe entender usted para que se vean milagros a través de usted? Si ha visto los grandes ministerios, ¿verdad? Anda en ministerio como Benny Hinn a nivel internacional, como Cash Luna a nivel internacional. Él va, por decirlo así, a estadios. Personas paralíticos, ciegos, cojos, con enfermedades incurables, con lepra, con diabetes, con cáncer. Van personas desahuciadas a sus campañas. ¿Y sabe qué es lo que sucede en las campañas de él? Se ven milagros extraordinarios. Pero fíjese bien, la idea de Dios no es que se manifieste la sanidad solamente cuando hay una campaña por ciertas y cuales personas. Dios utiliza a cualquiera que le crea su palabra. Es decir, no crea que nada más utiliza a esas personas. Dios lo puede utilizar a usted. ¿Puede declararlo conmigo? Dios me puede usar a mí, diga. Para cuando ore por un enfermo, se vean sanidades y se vean milagros. Muy bien, Isaías 53, versículo 4. ¿Ya lo tiene por ahí? Isaías 53, versículo 4. Si conoce algún enfermo por aquí cerca de la colonia, le recomiendo que antes de terminar la enseñanza, o cuando la vayamos a terminar, corra por él y se lo traiga. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo, si viene inclusive alguien en silla de ruedas, lo puede levantar. ¿Cuántos saben que lo puede levantar? Si viene alguien con un problema de una rodilla dañada, también le puede restaurar esa rodilla. Yo he visto personas desde que andan en bastón, que se han levantado, y lo he visto palpablemente. No creo que lo he visto en una campaña, no, lo he visto en casas, cuando se ha orado solamente en lugares, que es la casa del enfermo, pues para que usted me entienda. He visto esos milagros impresionantes. Entonces esos milagros se van a ver no nada más en el pastor, sino en ustedes también. ¿Está de acuerdo? Por eso yo le estoy retransmitiendo todo, para que usted, así como yo oro por un enfermo y se puede ver un milagro, también usted puede orar por un enfermo y se ve un milagro, que no crea que es de ciertas o cuales personas. Isaías 53, versículo 4, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Te damos gracias, Dios Padre maravilloso, porque eres fiel, por tu palabra, Señor, por tu presencia sobre nuestras vidas.
Te damos gracias, Jesucristo, porque tú moriste, Señor, derramaste tu sangre en esa cruz. Y por tu llaga, Señor, fuimos nosotros sanados. Tú llevaste todas las maldiciones de la ley que nos eran contrarias, Señor. Tú llevaste los pecados, la enfermedad, la pobreza, la ruina y la corta vida. Todas las maldiciones, Señor, que eran contra la humanidad, tú la llevaste. Y por eso hoy recibimos lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te pedimos sabiduría, revelación abundante, Espíritu Santo, para que tú nos guíes, tú nos enseñes tu palabra, Señor, y podamos ver milagros, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. De antemano te damos gracias por esa manifestación tuya, Señor, en este día, por esos milagros que tú vas a hacer, porque tú vas a respaldar tu palabra. En el nombre de Jesús te hacemos el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, está captando lo que simboliza, lo que representa Isaías 53. Este es de los cursos, fíjese, tan importante, así que nadie se los debe perder. Nadie se lo debe perder. En primer lugar, porque la sanidad y los milagros, cada quien los necesita. ¿Cuántos saben? Imagínese a medianoche, a las 3 de la mañana, en lugar de que le hable a otra persona, o al pastor, o al líder, al que sea, o al que según dicen que tiene don de sanidad, imagínese, hablarle por teléfono a las 3 de la mañana: hermano, venga y ore por mí porque tengo un dolor ahí que no puedo ni siquiera estar, no puedo dormir, no me deja. Imagínese qué haría usted en ese lugar, en ese momento. Estemos enseñando aquí que usted puede reprender una enfermedad, un dolor, o como se llame. Entonces, fíjese bien, para eso le sirve este curso. Y no nada más para eso, sino para que usted ore por sus hijos. Si sabe que usted puede orar por sus hijos, en lugar de que corra al hospital a las 3 de la mañana, usted puede orar y se puede ir a esa dolencia. No es que estemos en contra de la medicina, no estamos en contra de la medicina, ¿no? Eso sí lo hago la aclaración. Porque hay muchos lugares donde le dicen: ¿sabe qué? Ya tire su medicina, le dicen. Usted ya es sano. Y sí es correcto que mucha gente debe sanar a través de la fe, ¿verdad? Pero es importante entender que de acuerdo al nivel de fe que tengamos nosotros, los creyentes, de acuerdo a eso vamos a utilizar o no utilizar la medicina. Por ejemplo, si es una persona que tiene poquita fe, por decirlo así, y a lo mejor no tiene fe para que se le vaya un dolor, pues tómese una pastilla y reprenda la enfermedad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero si usted ya tiene bastante tiempo escuchando la palabra, no va a necesitar una pastilla, con solo reprenderlo se va a ir. ¿Me explico? Es de acuerdo al nivel de fe de cada persona. Pero también debe entender una cosa muy importante, que desde el principio debemos de tener esa fe para creer en la sanidad y en los milagros. Esto es, que siempre que se ve una manifestación de parte de Satanás queriéndole enviar un dardo de enfermedad, usted pueda tener las armas espirituales para que usted reprenda esa enfermedad, tome autoridad sobre la enfermedad que no le corresponde, que no es un derecho de usted. Al contrario, el derecho legal de los seres humanos, de los hijos de Dios que han recibido a Cristo en su corazón, el derecho legal es que Cristo llevó la enfermedad por ustedes. ¿Me explico? Ese es el derecho legal. Fíjese bien, Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, si lo traduce a usted en lo personal, diga: ciertamente llevó Él mi enfermedad. ¿Lo puede decir? Él llevó mi enfermedad. Para cuando venga una enfermedad a mi cuerpo, pueda salir de mi cuerpo, porque Jesús ya la llevó. Esto es, Jesucristo se hizo enfermedad para que usted fuera sanado, para que me entienda. En pocas palabras, Él llevó la maldición de la enfermedad. Pudimos ver el domingo pasado que a raíz de la caída de Adán entraron las maldiciones, ¿verdad? A raíz de la Génesis 3, 16, 17, por ahí Dios le dijo a Adán, cuando él pecó, desobedeció a Dios, dice: por tu causa será maldita, ¿qué? La tierra, ¿verdad? Génesis 3, 16, 17. Si por causa de Adán maldita fue la tierra, y si usted verifica en Deuteronomio 28, por ahí, no sé si el versículo 15 en adelante, va a encontrar que dentro de las maldiciones que había en la ley, representaba que había enfermedad, ¿verdad? No porque Dios enviara la enfermedad, sino porque Dios, en un momento dado, Dios, fíjese, no se hacía responsable, en pocas palabras, de que el ser humano estuviera enfermo cuando el ser humano no ejercía fe. Por ejemplo, si un ser humano dice: me quiero morir mañana, ¿ustedes creen que Dios va a operar ahí para que el ser humano no se muera? Me quiero morir el año que entra, hermano, ¿para qué vivir más tiempo?
Dice Proverbios capítulo 4 por ahí, o el 6, te has enlazado con los dichos de tu boca. Creo que el capítulo 6 por ahí. Dice que cada ser humano se enlaza con los dichos de su boca. Es decir, si alguien ejerce su derecho, ¿cuántos saben que tenemos libre albedrío? Deuteronomio 30, por ahí 19, dice, Dios, vamos a Deuteronomio, por ahí en 30, para que usted lo vea, el capítulo 30. Dios le da un libre albedrío, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. 19 y 20 dice así, fíjense bien. Dios al ser humano le ha dado un libre albedrío de decidir. ¿Verdad que usted no es un robot de Dios? Él le da un libre albedrío para que usted decida, ya sea por lo bueno o que usted tome la mala decisión, a lo mejor de decidir por lo malo. Dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué dice? La vida y ¿qué más? La muerte. La bendición y ¿qué más? La maldición. Y luego, ¿qué más dice Dios? Fíjese ahí. Que dice, escoge. ¿Se ha dado cuenta que dice, escoge? Si alguien no trae Biblia por ahí, si le puede prestar, ¿traen Biblias ustedes? ¿Sí traen Biblia? Para que le presten una Biblia a ellos. Los que ya conocen un poco más la Biblia acá, júntese con otro y présteles una Biblia ahí, por favor. Fíjense bien, para que lo lean, para que les conste lo que les voy a hablar esta mañana. Ok, el 19, ¿qué dice? A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, ¿qué? La vida y la muerte, la bendición y la maldición, y luego fíjese bien lo que le dio al ser humano, le dio la habilidad de escoger. ¿Qué dice? Escoge pues, ¿qué dice Dios que escojas? Te da la recomendación. ¿Escoge qué? La muerte, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dijo Dios? Escoge la vida. ¿Para qué debe usted escoger la vida? Para que vivas tú y tu descendencia. Dios le dio a usted escoger la vida, no la muerte, ¿verdad? Sin embargo, la muerte sabemos que no, Dios no la introdujo al planeta. ¿Cuántos saben que Dios no introdujo la muerte? Dios no introdujo la muerte. Ahora dice el versículo 20, dice, amando a Jehová tu Dios, o a Yahvé, dice algunas traducciones, que es el término o el nombre más correcto, Yahvé, ¿no? Bueno, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole Él, porque Él es vida para ti. ¿Qué es Dios para los seres humanos? Es vida. Entonces, ¿por qué muchos le echan la culpa a Dios que Dios mata, enferma y destruye? Si Dios dice que es vida, ¿estamos de acuerdo? Dios es vida para ti. Diga, Dios es vida para mí. Pero ¿qué más dice que es Dios? Prolongación de tus días. Él no acorta tus días, Él los prolonga. ¿Lo puede captar? ¿Qué cree que significa prolongar? Prolongar significa que Él le va a alargar la vida. Pues porque en muchos lugares le echan la culpa. No es que Dios es el que me tiene enfermo, hermano. Dios me enfermó para probarme. Espéreme, pero Dios no lo enferma a usted. La enfermedad es una muerte incipiente. Es decir, un cáncer, cuando alguien se enferma de un cáncer, ¿a dónde cree que lo lleva el cáncer? No lo va a llevar a vivir 120 años, ¿verdad? Ni 100 años. No, un cáncer lo va a llevar 3 metros bajo tierra. A eso lo va a llevar el cáncer al ser humano. Si Dios te prolonga los días, entonces ¿por qué se ha malinterpretado que Dios es el que envía la enfermedad si Dios prolonga la vida? ¿Ustedes creen que Dios, a ver, hijo mío, te voy a prolongar la vida? Ahí te va un cáncer. ¿Ustedes creen que Dios prolongue la vida así, de esa manera, por medio de un cáncer? Por supuesto que no. Entonces fíjense bien quién es Dios. Atendiendo su voz, dice, es decir, que usted escuche su palabra, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Muchos van a creer, bueno, es que Él prolongó los días de Israel, pero no de los demás. No, cuando Él habla en su palabra de tus padres, ¿a quién menciona? Abraham, Isaac y ¿qué? Jacob.
En Gálatas 3, versículo 28, por ahí dice, si alguno está en Cristo, ciertamente descendencia de Abraham es. ¿Sí sabía? Que eso dice Gálatas 3, 27, 28 por ahí. O 29. Si alguno está en Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 3 para ver ese hecho. Entonces dice, está hablando para la descendencia de Abraham. Dice que iba a prolongar los días sobre la tierra, ¿verdad? Iba a prolongar para que habite la tierra, que Dios les iba a dar por posesión. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿qué significa soy de Cristo? La persona que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que le ha confesado como su Señor y su Salvador, es de Cristo. Eso dice la palabra de Dios, nace de nuevo en su espíritu y pertenece a Cristo. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia, que es la misma palabra, linaje o descendencia de Abraham son, y herederos según, ¿qué? La promesa. Herederos según la promesa. Usted se preguntará, fíjese bien, en la palabra de Dios, por ahí lo vimos ya el domingo pasado, en Génesis capítulo 3, versículo 17, por ahí dice que la maldición entró por culpa de un hombre llamado Adán. Dentro de las maldiciones que vienen en Deuteronomio 28, de las cuales Cristo ya no libró, dice que venía la enfermedad, pues venía la lepra, venían las epidemias, venía todo ello. Entonces, si Dios le prometió a través de su libre albedrío que usted escogiera la vida, Dios le dio la recomendación de que escogiera la vida. ¿Qué pasa con los que no eligen la vida o desconocen inclusive la palabra de Dios? Porque hay muchos lugares, muchas personas mueren porque desconocen. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo perece porque le hizo falta conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios, fíjense bien, dice que es medicina a su cuerpo. Si usted está escuchando la palabra de Dios y no ve milagros, no ve sanidades, entonces esa palabra que usted está escuchando no ha sido medicina, porque no ha sido la palabra de Dios. Siempre yo lo comparo de esta manera. ¿Qué pasa si usted agarrara, por decirlo así, un frasco de penicilina, su hijo tuviera por ahí una infección? ¿Qué pasaría si a un frasco de, por decirlo así, no sé, 300 mililitros, ¿qué pasa si lo revuelve con 5 litros de agua? Usted que 300 mililitros revuelto, que usted piense, bueno, le voy a dar medicina, me va a alcanzar esta medicina para 5 años para mi hijo, para darle a mi hijo. Lo voy a revolver en 5 litros de agua, voy a echar 300 mililitros de penicilina. Y ya que lo revuelva con esa agua, ahora sí le voy a dar una cucharada a mi hijo. ¿Ustedes creen que va a hacer el mismo efecto a que si la cucharada fuera directamente de la medicina? La verdad, la medicina revuelta no le va a dar efecto. ¿Por qué? Porque ya la diluyó, porque ya disminuyó se podría decir, la sustancia con la cual va a sanar la persona del virus a través de la penicilina. ¿Qué pasa con la palabra de Dios revuelta entre tradición, religión con la palabra? Simple y sencillamente se diluyen, no hay sanidad, no hay milagros, no hay nada. Pero aquí le estamos enseñando lo más que podemos, lo más apegado a la palabra, con la finalidad de que vea resultados usted, tanto en sanidad y en otro tipo de milagros, ¿verdad? Muy bien, y eso lo va a ver usted al final ahorita de lo que le estoy hablando. Entonces fíjese bien, vamos a ver Gálatas capítulo 3, pero en el versículo 13, dentro de las maldiciones que había contra la humanidad, que vienen en la ley de Moisés, que ya no le aplica a usted la ley de Moisés. Sí sabe que ya no le aplica la ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés era para muertos espirituales, no para vivos espirituales. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependemos, el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces fíjese bien, ¿qué significa que nos redimió? La palabra redimir significa pagar el precio, ¿verdad? O comprar, vaya, él compró, por decirlo así.
Él pagó el precio por las maldiciones, eso significa. En pocas palabras, nosotros antes de conocer a Cristo, a lo mejor éramos esclavos o estábamos en situación de que podíamos a lo mejor morir de un accidente, estamos en la situación a lo mejor de que podríamos morir de una enfermedad incurable en un hospital. No sabíamos, no conocíamos la palabra. Si se venía un cáncer, ¿qué cree? ¿Cuál era la primera reacción de los seres humanos? Vamos allá con el médico, y el médico por lo regular dice, ¿sabes qué? Te quedan 3 meses de vida, estás desahuciado. ¿Qué cree que hace el ser humano? Muchos no duran ni los 3 meses, ¿sí sabía? Cuando te dan la mala noticia de que tienes una enfermedad incurable, muchos no aguantan ni los 3 meses que dijo el médico. Se mueren en 1 mes o en 2 meses. Entonces, fíjese bien. ¿Por qué estamos hablando tanto de enfermedades? Porque vamos a hablar de sanidad, ¿no? Vamos a hablar de sanidad de esas enfermedades. Entonces, si la enfermedad fue una maldición que entró a través del pecado de Adán, vamos un poquito a Romanos capítulo 5, para que usted vea que el pecado no lo introdujo Dios a la tierra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, dice, ¿verdad? ¿Quién era ese hombre por el cual entró el pecado? Era un hombre llamado Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y qué entró por el pecado? Fíjense, ¿qué dice que entró ahí? Por el pecado entró la muerte. Entró la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa que entró la muerte? En primer lugar, entró la muerte espiritual, ¿verdad? ¿Qué significa muerte espiritual? Que el ser humano se separó de Dios. El espíritu de los seres humanos murió espiritualmente, se separó de Dios, eso significa. Es decir, adquirió naturaleza de pecado a causa del pecado de Adán. Esa fue la primera muerte que introdujo Adán, muerte espiritual. Por consecuencia, después de que introdujo la muerte espiritual, introdujo también la muerte física, por consecuencia entró. Adán fue creado para ser eterno, ¿sí sabía? Adán no iba a morir nunca. Tan es así que cuando le dijo Dios que del día que tú comas, por ahí en Génesis capítulo 2, el día que tú comas de ese árbol ciertamente morirás, le dijo, ¿verdad? Sin embargo, Adán comió del árbol y si se fija físicamente no murió ese día, ¿verdad? Todavía dice que duró 930 años viviendo Adán. Esto es que el día que comiera iba a morir, dijo Dios, sí, iba a morir ¿cómo? En el espíritu de él, espiritualmente. Se separó de Dios, pero a consecuencia de la muerte espiritual de Adán, también dice que a los 930 años también su cuerpo físico, es más, perdió su cuerpo espiritual también. El cuerpo espiritual de Adán era un cuerpo luminoso, así como el cuerpo con el cual usted va a ser transfigurado cuando venga Cristo por segunda vez. Eso dice la Biblia, que su cuerpo va a ser transfigurado en un cuerpo inmortal, si acaso es que usted todavía no muere. ¿Me explico? Es decir, si muere tiene que morir de larga vida, no a corta vida. Si usted cree que es de corta vida, entonces no está creyendo lo que dijo Deuteronomio, que él iba a prolongar los días de su vida. Prolongar significa que le iba a aumentar años de vida. Y no nada más se los iba a aumentar, se los va a multiplicar también, dice la Biblia, que él multiplica años. Ok, entonces fíjese bien, entró, ¿qué dice? Por el pecado de un hombre entró la muerte. ¿Qué significa muerte? Pues significa todo lo que representa muerte. Cuando a alguien le viene una enfermedad incurable, ¿a dónde cree que va? Pues se va a morir. ¿A dónde cree que lo lleva el cáncer? Un diabetes, ¿a dónde lo lleva? La muerte. O sea, es muerte incipiente, es decir, es una muerte, se podría decir, antes de que suceda, pues para que me entienda. Si el cuerpo de los seres está dañado es porque van a morir esos cuerpos, ok. Entonces, fíjese bien, la función de Cristo era a usted redimirlo o pagar el precio por esa enfermedad. Ahorita leímos en Isaías 53 que Él llevó, ¿qué? Las enfermedades. Que Él llevó las enfermedades. Regularmente y lamentablemente se ha mal informado. Algunos estudiosos de la Biblia han dicho que cuando dice que Cristo llevó las enfermedades, significa que usted estaba enfermo espiritualmente hablando. Es decir, no está hablando de sus enfermedades físicas, algunos alegan. Porque ellos dicen que la sanidad para este tiempo no existe, que existió en la época de Jesús, inclusive
100 años después de la muerte de Jesús, hasta ahí llegó la sanidad de los cuerpos. Otros creen que cuando Cristo dice que llevó las enfermedades, que solamente llevó la enfermedad espiritual de los seres humanos, por el pecado que tenían, para librarlos del pecado y llevárselos al cielo, a través del nuevo nacimiento espiritual. Pero fíjense bien, el espíritu de los seres humanos, ¿cuántos saben que no estaba enfermo? El espíritu no estaba enfermo. Antes de conocer a Cristo, el espíritu de los seres humanos no está enfermo, está muerto, para que me entienda. No está enfermo, está muerto espiritual. Pero dice que cuando alguien viene a Cristo, lo recibe en su corazón. Jesús le dijo a Nicodemo, en San Juan capítulo 3, le dijo, el que es nacido del Espíritu es un espíritu. Es decir, cada quien que es engendrado por el Espíritu Santo, cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, cuando cree que Jesús pagó el precio, se sacrificó por ustedes, entonces dice que lo confiesa como su Señor y cree que Dios lo levantó de entre los muertos del abismo, entonces es salvo, es decir, nace de nuevo el Espíritu y se va al cielo cuando muera en la tierra. ¿Ok? Entonces fíjese bien. Sin embargo dice que entró la muerte, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, es decir, como si todos hubieran pecado por culpa de Adán. Así que cuando llegue al cielo, no me lo voy a agarrar a patadas a Adán. Bueno, por culpa tuya estuve enfermo ahí en la tierra, le voy a decir. Por culpa tuya estuve enfermo. Muy bien, pero fíjese bien. Lo importante de todo esto es que usted capte que la muerte no le introdujo Dios. ¿Cuántos saben que la muerte no le introdujo Dios? Con ese texto bíblico estamos demostrando que la muerte no le introdujo Dios. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26, 25. Fíjense bien. 1 Corintios 15, 25 y 26. Está hablando de Cristo este pasaje. Si leemos desde el versículo 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está hablando de Cristo, ¿verdad? El 25, porque preciso es que Él reine, hablando de quién, de Jesús. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. 1 Corintios 15, 25. Y luego dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. ¿Está captando que la muerte no es un amigo de Dios? ¿Por qué cuando alguien muere de un accidente, una enfermedad incurable? Porque es que Dios se lo llevó. Si la muerte es un enemigo de Dios. ¿Por qué cree que vino Cristo? Vino a dar vida a Cristo. No vino a dar muerte, vino a dar vida a los creyentes. Es decir, vino a pasarlos de un reino de las tinieblas a un reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Así dice Colosenses. Ok, entonces estamos de acuerdo que la muerte es un enemigo de Dios, ¿verdad? Para que cuando lo inviten a usted y vamos a adorar a la niña bonita, a la niña blanca. Sí, se ha escuchado que adoran a la muerte por ahí. Los cultos a la muerte son muy comunes, se están volviendo muy comunes acá en México. Cuando lo inviten, le vamos a adorar a la niña blanca porque ella te va a dar más vida. Si tú estás con la muerte, ella te va a ayudar para que vivas más tiempo. No, eso no es cierto. Mucha gente ha muerto. Por ahí, hace algún tiempo, por ahí encontraron a uno que lo mataron a balazos. Lo encontraron con la niña blanca. Él adoraba a la muerte. Entonces, si la muerte era su amiga, ¿por qué lo mataron? Esa es la idea que le venden los adoradores de la muerte, ¿no? La idea es que la muerte les va a ayudar, los va a sacar de los problemas, los va a sacar de los accidentes, los va a sacar, o sea, los va a quitar de la mira de los enemigos para que no los maten, pues. Esa es la idea que vende ese espíritu inmundo. Por tanto, la muerte dice que es un enemigo de Dios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si alguien muere de una enfermedad incurable, ¿quién se lo llevó? Dios se lo llevó, no, la muerte. La muerte.
que es un espíritu inmundo también. La muerte se lo llevó. ¿Quién destruyó su cuerpo aquí en la tierra? Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, es importante que capte este asunto. ¿Quién era el que tenía el dominio de esa muerte? Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de nosotros, que venimos y nos encarnamos, es decir, Dios nos creó en el mundo espiritual y en un momento dado nuestros padres, cuando estaba un embrión por ahí, Dios puso el espíritu en ese embrión y nacimos de nuestros padres naturales. Ya lo tiene Hebreos 2.14, ¿ya? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo. Es decir, Jesús es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Él vino y se encarnó, ¿verdad? Vino a ser humano. Se encarnó. Nació de una virgen, la Virgen María. Entonces fíjese bien. De tal manera que cuando dice en la palabra de Dios que Dios le preparó un cuerpo a Jesús, es decir, no participó ni el óvulo de María, para que me entiendan, ni participó José. Él nació virginalmente. Ahí le va. Dice Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fíjense. Para destruir, en pocas palabras, por medio de la muerte de Él. Él vino, se sacrificó, murió, bajó a los infiernos, sufrió y luego el tercer día proclamó una victoria, es decir, arrebató las llaves del Hades y de la muerte se las arrebató al diablo. Eso viene en Apocalipsis capítulo 1. Dice que Jesús arrebató las llaves del Hades y de la muerte. ¿Para qué cree? ¿Para entregársela a quién? ¿A quién cree que le entregó las llaves del Hades y de la muerte? Dice Mateo, por ahí capítulo 16, dice que se le entregó a la iglesia. A la iglesia, es decir, a todo el cuerpo de Cristo, todos los que creen en Él. Entonces, dice que Él participó de carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién cree que dominaba la muerte? Pues o tenía el imperio de la muerte. ¿Quién dice que tenía el imperio de la muerte? Si alguien murió, por allá usted encuentra el hecho de que murieron algunos en el Viejo Testamento, por decirlo así, cuando murió, en la época del diluvio, que murió, fue una muerte masiva. ¿Quién tenía el imperio de la muerte en esa época? Era el diablo que tenía el imperio. Entonces, ¿por qué le echan la culpa a Dios, que Dios es el que manda las catástrofes y mata gente? Si el que tenía el imperio de la muerte era él, diablo. Eso nos lo reveló el apóstol Pablo, nos lo reveló en el Nuevo Testamento, ¿no? En las cartas del Nuevo Testamento se nos revela esas cosas que en el Viejo Testamento se desconocían, pero ahora ya se conocen. Ok. Si el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, es decir, cuando alguien moría era el diablo el que participaba, ¿sí o no? Era el diablo el que participaba. Entonces, significa que cuando alguien está enfermo, ¿quién cree que es el que participa? ¿Usted cree que Dios va a mandar un espíritu inmundo y le va a poner un cáncer a alguien? A ver, ahora, a ese páncreas tan bonito que tiene mi hijo le voy a poner unos quistes ahí, cancerosos. ¿Usted cree que Dios actúa así? Es una mentalidad criminal esa, ¿no? Por lo menos no es el Dios de la Biblia ese. Imagínense Dios, a ver, qué bonitos riñones de mi hijo, ahí les voy a poner unos quistecitos bonitos para probarlo. Y luego tiene el hígado muy bonito, sanito, a ver si le pongo otros 2 quistes ahí también en el hígado. Se van a ver bonitos los quistes, cuando le dan la radiografía. Imagínense Dios así, pensando. Y luego van a ser quistes malignos. ¿Ustedes creen que esa mentalidad no es de Dios? Fíjese bien lo que dice en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Debe entender primero, dice Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se ha pensado que Dios destruye, que mata, que enferma? ¿Por qué se ha pensado? Porque regularmente la mayoría que escudriñan la palabra de Dios la escudriñan en base a una traducción, no escudriñan. Si supiera cuántas traducciones hay del hebreo y del griego al español, creo que hay más de 100 traducciones. Imagínese. Entonces regularmente
El desconocimiento espiritual en la palabra de Dios ha venido porque las personas no escudriñan y solamente agarran una traducción para darle una enseñanza. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11, ¿ya? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pregunta Jesús mismo. ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Qué padre hay, qué ser humano hará eso? Papá, dame un pescadito doradito ahí con salsita. Fíjense, con unas tortillas calentaditas. Y luego una salsita roja así. Y una verde mexicana. Fíjense. Ya da hambre, ¿verdad? Imagínense, papá, dame ese pescadito. Imagínense el padre, no, hijo mío, ahí tengo una serpiente en el patio, te la voy a matar ahorita, te la voy a guisar. ¿Será un padre así? ¿Actuará así un padre? Como diciendo una serpiente, te voy a dar veneno, pues. ¿Habrá padres que le den veneno a sus hijos? Solamente un padre endemoniado, porque sí ha habido casos, ¿no? Por allá, sí ha habido casos de me voy a suicidar, yo voy a suicidar a toda mi familia. Eso lo hizo Hitler, creo. Entonces, fíjese bien. Regularmente ni un padre en su sano juicio, independientemente como sea, regularmente no le va a dar un veneno a su hijo, ¿verdad? ¿Verdad que los padres por naturaleza no lo hacemos? Porque amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Se han dado casos que regularmente, en cada uno de los casos, regularmente hay una interferencia de las tinieblas espiritual o una posesión demoníaca, para que me entienda, cuando un padre le hace eso a un hijo es porque hay una posesión demoníaca. Entonces fíjese bien. Entonces, si un padre no le da un veneno a un hijo y no lo mata, ¿ustedes creen que Dios, el Padre de los Espíritus, el Padre de todo aquel que viene a Jesús, ¿ustedes creen que Dios como Padre va a enviar un veneno a un hijo de Dios? A ver, ahí te voy a inyectar un virus, te voy a inyectar no sé qué virus, ¿no? Te voy a inyectar un H1N1, ¿no? Un virus, órale, para que te dé gripe aviar. ¿Ustedes creen que Dios inyecte gripes aviares? ¿Será Dios así con una mente tan criminal que los seres humanos son más buenos que Dios? Yo no creo que los seres humanos sean más buenos que Dios, no lo creo. Pero fíjense bien lo que sigue diciendo el mismo Señor Jesucristo. Dijo esto: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará malas cosas? Dice, no dice así, ¿verdad? Dará buenas cosas a los que se la pidan. ¿Qué cosas da Dios? Buenas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque la enfermedad no viene de parte de Dios. Dios no puede dar cosas malas. Santiago capítulo 1, versículo 17. Fíjense, Santiago, por ahí casi de los últimos libros. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno que se nos da, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni una sombra de variación. Es decir, no hay un cambio. En Dios no hay un cambio, no varía nada en Dios. Si Él dijo que iba a prolongar los días de los seres humanos, los va a prolongar. Si Él dijo que era vida a aquellos que le seguían, que aquellos que lo encontraban, Él va a seguir siendo vida, nunca va a seguir siendo muerte. La muerte se introdujo a raíz pues del pecado de Adán, y a raíz de ese pecado, o a raíz de esa muerte, se introdujo la maldición también de la enfermedad. La maldición de la enfermedad, ya lo vimos en Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Pudimos ver que la maldición, la enfermedad es una maldición. Pero alguien se pregunta, oye, si estoy enfermo, ¿significa que entonces estoy maldito? No significa eso. Lo que significa es que a lo mejor Satanás está tomando un derecho legal ahí. Cuando el derecho legal de usted es que usted ya fue sano por la llaga de Jesús, y solamente recibe la sanidad en este día, y se manifiesta el poder milagroso del Espíritu Santo para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Estamos de acuerdo que todo lo bueno viene de Dios, ¿verdad? Es decir, la enfermedad no viene de Dios.
segundo principio bíblico, el primer que vimos es que la enfermedad no lo manda Dios, ¿no? Primer principio bíblico es que la enfermedad no la manda Dios. Y segundo principio bíblico que usted entienda, cuando usted ore por un enfermo, si quiere que se vea un milagro, ore por usted mismo cuando venga una dolencia, una enfermedad. Segundo principio bíblico, entender que esa enfermedad es ilegal en su cuerpo y viene de parte del diablo, no viene de parte de Dios. Debe de entender usted eso para cuando ore por un enfermo. Imagínese que llegue con el enfermo y de repente alguien por ahí postrado en la cama, ya desahuciado, a punto de morirse, y que lo inviten a usted a hermano, vamos para que ore por doña Juanita, vamos para que ore por ella, se está muriendo, ya está desahuciada, ya sus órganos ya no le sirven, ya fue dañada totalmente esa enfermedad incurable, ya está invadida de cáncer. Y de repente que llegue usted, imagínense que llegue usted con la mentalidad de que Dios es el que enferma y que Dios la está probando para llevársela a corta edad. Imagínense con ese pensamiento. Imagínense llegar, bueno, doña Juanita, vengo a orar por usted. Me dijeron que viene a orar porque está enferma. Pero quiero decirle que a lo mejor lo que usted tiene es una prueba de Dios. Es decir, a lo mejor Dios se la quiere llevar, doña Juanita. Imagínate, doña Juanita, si ya estaba un poquito alentada porque iban a orar por ella, pues le da el tiro de gracia con eso, ¿me entienden? Le dan el tiro de gracia. Jamás va a agarrar a alguien fe cuando escuche que Dios es el que los tiene enfermos. ¿Por qué razón? Porque si alguien entiende que Dios es el que lo tiene enfermo, jamás va a decir, bueno, es que no me voy a oponer a su santa voluntad. ¿Cómo me voy a oponer a la santa voluntad de Dios si Dios me tiene enfermo? ¿Me explico? ¿Y qué vas a registrar en tu mente que Dios es el que te tiene enfermo? Pues te tienes que aguantar porque es Dios, ¿no? Pero si la Biblia dice que no es Dios tu enfermador, al contrario, llegas a motivarle, decirle, oye, no tienes por qué estar enfermo. Jesucristo ya llevó la enfermedad para que tú seas sanada. Le levantas el ánimo, crees en fe, empiezas a reprender la enfermedad y se ve el milagro creativo y doña Juanita se levanta porque el Espíritu Santo pone órganos nuevos y echa fuera el espíritu de cáncer. De esa manera se van a ver milagros, por eso este curso es muy importante. Es muy importante. Entonces, fíjese bien, esos son los principios importantes de entender que Dios es el sanador, y si hay alguien que puede estar enfermando, es un espíritu de enfermedad de parte del diablo. Así lo dijo Jesús, ¿sí sabía? Una mujer que estaba encorvada, dijo Jesús, mira, esta mujer, 18 años, el diablo la tenía atada. ¿Sí ha leído ese caso? Lo vamos a leer más adelante, ¿no? Dice que el diablo tenía una mujer encorvada, enferma. Era el diablo, no era Dios. San Juan capítulo 8, versículo 44. Jesucristo, dirigiéndose a los fariseos, les dijo estas palabras. San Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso le dijo a los fariseos. No se lo está diciendo usted, ¿no? Para que no se sienta mal. Y los deseos de vuestro padre, quieren hacer. ¿Qué cree que querían hacer los fariseos? Matar a Jesús. Dice, mande. Dice, los deseos de vuestro padre, es decir, los pensamientos de vuestro padre, lo que su padre añora, eso quieren hacer. ¿Cuáles eran los pensamientos que querían hacer? Matar a Jesús, ¿verdad? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y luego dice, él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, el que es homicida desde el principio, dice en San Juan 8:44, ¿quién es? El que ha matado desde el principio, el que ha destruido con enfermedades desde el principio es sencillo, ¿verdad? Hermano, pero es que allá dice en el Viejo Testamento que Dios fue el que los destruyó y los consumió con un fuego ahí. Pero si Jesús se lo reveló a usted en el Nuevo Testamento, que fue el diablo, no Dios, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Jesús o a una traducción que dice que fue Dios?
a Jesucristo, ¿no? Ok. Eso es lo que le quede muy claro, ¿no? Entonces, la Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo, Viejo Testamento, con algunas porciones en arameo y griego, Nuevo Testamento. Para que usted capte que si hay una mala traducción donde dice que Dios le echó la culpa a Dios, no es porque la Biblia diga eso, es porque el traductor creyó que en esa traducción podía, vaya la redundancia, traducirse de esa manera. Por eso utilizamos muchas traducciones. ¿Para qué? Como dijo Jesús, usted escudriñe la Escritura, no dijo lea la Biblia al español, no le dijo eso Jesús. ¿Verdad que no le dijo Jesús? Lee la Biblia en tu idioma, lee la Biblia en alemán, lee la Biblia en francés, eso no dijo Jesús. Dijo escudriña, precisamente lo dijo Jesús por lo mismo. Escudriñar significa que va a investigar, ¿no? Jesucristo lo dijo precisamente por lo mismo, porque sabía que había muchos idiomas en la tierra, porque sabía que iba a haber muchas traducciones a diferentes idiomas. ¿Me explico? Ok, entonces fíjese bien. Entonces estamos entendiendo que la enfermedad no viene de parte de Dios. Estamos entendiendo que a través del pecado entró la muerte, ¿verdad? Por consecuencia entró la enfermedad también a raíz del pecado de Adán, entró la maldición. No es Dios que trajo la maldición. Nuevamente vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Entender, en primer lugar, que Cristo nos ha comprado o ha pagado el precio por esa maldición de Adán. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió nuevamente, o pagó el precio de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué dice? Que fue hecho Él maldición por nosotros, ¿verdad? O sea, Él llevó las maldiciones por usted, para que me entienda. Él llevó la enfermedad por usted, Él llevó la pobreza por usted, Él llevó el pecado del mundo. Sí sabe que Él llevó el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces fíjese bien, Él llevó todas las cosas malas para que usted reciba las cosas buenas. Él fue hecho, dice, el 13 dice, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué pasó ahí? Que Jesús llevó todas las cosas malas, ¿no? Desde la corta vida, desde la pobreza, desde la enfermedad, desde todas las cosas malas que había para el ser humano, Él las llevó. Ese fue el sacrificio de Jesús. Eso representó el sacrificio de Jesús, para que los seres humanos no estén enfermos, no estén pobres y no se vayan al infierno, en pocas palabras. Jesús pagó todo el precio, llevó las maldiciones. Ahora vamos a leer el 14. Para que en Cristo Jesús, fíjense, ¿para qué llevó la maldición? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. O sea, ¿para qué llevó la maldición? ¿Para qué llevó las cosas malas Jesús? A fin, dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham los alcanzara a toda la humanidad. Para que me entiendan, los gentiles eran los denominados, o las personas que eran diferentes a los judíos, para que capte. Es decir, para que toda la humanidad en general recibiese la bendición. ¿Cuál bendición, hermano? Pues la bendición que dice ahí. Para que la bendición que Dios le dio a Abraham a través del Espíritu Santo en el Viejo Testamento, ¿lo alcanzara a quién? Digo, ¿me alcanzara a mí, diga? O nada más a Sergio Soto. ¿No quiere que lo alcance la bendición de Abraham? La bendición de Abraham lo debe de alcanzar. Entonces así en ese mismo sentir, vamos a Gálatas 3:16. Acuérdese que la bendición de Abraham le debe de alcanzar. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Pues vamos a seguir leyendo, ¿no? El 16 dice, del 15 lo vamos a leer. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿De qué está hablando? De un pacto, no un pacto que hizo Dios con Abraham, de eso está hablando. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice
y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente? Significa semilla, para que me entiendan. La semilla de Abraham, según la carne es Jesucristo.